Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Pilar Díaz de Aguilar. ¿Qué tal? Buenos días. Último día de la Semana Santa en casi toda España, así que lo primero es irse a las carreteras porque hoy empieza oficialmente la operación Retorno. La DGT prevé complicaciones, sobre todo desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche en las principales autopistas y autovías de entrada y salida de las grandes ciudades. Para los que ya están de vuelta, ¿cuál es la situación hasta ahora, Javier Díaz? El tráfico es fluido en la mayor parte de las carreteras del país, pero ya hay algunas retenciones en Sevilla, en la SE 3103 y en Valencia, en la CV 36 en Torrent o en la CV 33. A partir de las 11 empezarán las retenciones a la salida de los principales destinos turísticos y a la entrada o salida de las grandes ciudades. En el principal día de la operación Retorno, en el que se harán gran parte de los 9 millones de desplazamientos previstos por las DGT en esta Semana Santa, aunque todavía algunos apurarán hasta mañana ya que es festivo en Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja. La lluvia, la nieve y el viento complican la operación Retorno de este domingo, en el que lo peor estará de nuevo en Galicia, también en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Almudena Lopesino, buenos días. Buenos días, Pilar. En Andalucía se esperan rachas de viento fuerte en Almería de hasta 70 kilómetros por hora. Ojo en la costa almeriense porque habrá oleaje y también mucho viento. Atención a las nevadas que han sido abundantes esta madrugada en Castilla y León, en la provincia de Cuenca, en la Sierra de la Comunidad de Madrid y en algunos puntos de montaña de Asturias. Lloverá con intensidad en Galicia durante todo este domingo y cuidado en Melilla con los fenómenos costeros. Las temperaturas siguen bajas, no más de 15 grados en casi todo el país a mediodía, de en torno a 20 o más en Extremadura, Andalucía, Baleares y Canarias. La sucesión de borrascas de las últimas semanas han sido un respiro para el campo, pero también un arma de doble filo para los agricultores andaluces, que denuncian que varios cultivos, sobre todo hortalizas y frutos rojos, se han asfixiado por el exceso de agua. A lo largo del informativo lo detallamos. Es domingo, es 20 de abril y así empieza este Matinal SER con Emmanuel Sandoval y David Nieto en la técnica y Javier Díaz en la producción. Comenzamos. Matinal Cadena SER. Putin de momento ha respetado las primeras horas de la tregua unilateral que ha declarado en Ucrania este sábado por la tarde. En total, la pausa anunciada por Moscú será, según lo previsto, de 30 horas hasta la medianoche de este lunes. Desde el Kremlin asegura que se debe a la Pascua ortodoxa, aunque la realidad es que el anuncio ha llegado justo después de que Trump amenazara con abandonar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania si no había avances en las próximas semanas. Desde Moscú informa Javier González Cuesta. El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado una tregua fugaz de menos de día y medio que concluirá en la medianoche de este domingo de Pascua al lunes. El mandatario escenificó el anuncio junto con su jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov. Putin se mostró magnánimo después de que su general le dijera que sus tropas avanzan en 11 frentes, aunque esta afirmación es bastante dudosa. En cualquier caso, el único destinatario del anuncio unilateral de Putin es Donald Trump, al que el presidente ruso quiere animar a que abandone definitivamente a Ucrania. De hecho, el mandatario ruso anunció la tregua por sorpresa, y menos de 2 horas después, su propaganda ya acusaba a Ucrania de violar el alto el fuego. Además, se trata de la segunda tregua que proclama Putin unilateralmente en lo que va de invasión. La anterior, en la Navidad Ortodoxa de 2023, fue un fracaso por los ataques rusos contra Soledar y Bakhmut, ciudades que hoy son ciudades fantasmas. Estas 30 horas para Ucrania se quedan en un titular. Según Kiev, las 30 horas deberían ser 30 días, tal y como propuso Estados Unidos hace algo más de un mes. Zelensky ha aceptado el alto el fuego, pero ha denunciado que minutos después del anuncio había drones rusos sobrevolando territorio ucraniano y en sus redes sociales acaba de decir que se está haciendo efectiva, aunque ha denunciado intentos aislados por parte del Kremlin en regiones cercanas a la frontera, Javier. El presidente ha confirmado que se han atacado las regiones de Donetsk, Kursk o Zaporizhia. Zonas que están parcialmente ocupadas por el ejército ruso. Zelensky ha remarcado también que, aunque la tregua se está respetando en la mayor parte del territorio, el ejército ruso está tratando de crear una impresión general de alto el fuego, pero continúan con los ataques a puntos estratégicos. Solo en las últimas horas han registrado 59 ataques y 5 asaltos rusos. Desde la Unión Europea han recibido la noticia con escepticismo por el historial de agresión de Rusia. Así lo ha dicho la portavoz de Asuntos Exteriores. Reino Unido ha dado un paso más y le ha pedido a Putin un alto el fuego total. Informa Sobhay Nadi.
En Occidente no se terminan de creer el último movimiento de Putin. Son varias las voces que sospechan de una posible estratagema del Kremlin. Desde la Comisión Europea, la portavoz de Exteriores de Bruselas ha comentado que el historial agresor de Putin no invita al optimismo y que necesitan garantías. En la misma línea se ha pronunciado Reino Unido. Desde Downing Street rechazan la tregua de un solo día. Recuerdan, tanto Bruselas como Londres, respaldando un mensaje que ha escrito el propio presidente ucraniano Zelensky, que Rusia ha rechazado la propuesta que le hizo Trump de un alto fuego de 30 días. Como decíamos, esta breve tregua llega horas después de que la Casa Blanca amenazara con abandonar la mesa de negociación. De hecho, en el anuncio, Putin ha reconocido públicamente la labor de Donald Trump. Para Oleg Lukin, investigador de diacronía y colaborador del Orden Mundial especializado en Rusia, este alto el fuego se puede traducir como un acercamiento a Estados Unidos, a quien se le agota la paciencia. Según su análisis, Moscú no está pensando en un acuerdo de paz, lo ha dicho en los micrófonos de Hora 25 con Aida Ba. Es una respuesta ante el miedo al hartazgo de Estados Unidos en el proceso de paz y la normalización de relaciones, sobre todo, que es lo que le interesa a Rusia especialmente. Lo que le interesa es mejorar su posición en la guerra y sobre todo también la situación económica del país. En Estados Unidos se ha repetido el mismo sonido que escuchamos hace 2 semanas. El de las manifestaciones por todo el país contra la administración Trump. Miles de personas han salido a las calles de los 50 estados. Protestas en Washington, frente a la Casa Blanca, en Nueva York, en Chicago o en Los Ángeles contra los recortes federales, la guerra en Gaza o los ataques contra el colectivo LGTBI. Javier. Bajo el lema Trump debe irse ya, cientos de miles de estadounidenses han recorrido las calles del país y se han concentrado frente a ayuntamientos, juzgados y puntos clave como la Torre Trump en Nueva York. O la residencia del vicepresidente J.D. Vance y la Casa Blanca en Washington. Una jornada nacional de protestas para pedirle directamente a Trump que se vaya por, según las reivindicaciones de los manifestantes, atacar sus libertades civiles, tomar medidas legales e inconstitucionales y destrozar los servicios públicos. Gracias, Javier. Uno de los motivos de las protestas han sido los ataques de la administración Trump contra los migrantes. Precisamente este sábado, la Casa Blanca ha respondido a la decisión del Tribunal Supremo de paralizar la deportación de un grupo de venezolanos a El Salvador, amparándose en una ley del siglo XVIII. La portavoz de la Casa Blanca confía en que las políticas del gobierno estadounidense son legales. Está previsto que en las próximas horas la justicia del país decida si la resolución se hace permanente. Carlos Sevilla. La portavoz de la Casa Blanca ha criticado la orden del Tribunal Supremo y ha asegurado que confían en que sus políticas de deportación son legales. Además, Caroline Leavitt ha acusado a quienes han recurrido judicialmente las expulsiones de estar más preocupados por los derechos de los extranjeros terroristas que por los del pueblo estadounidense. La decisión del Supremo afecta sobre todo a una treintena de venezolanos retenidos en Texas acusados sin pruebas de ser miembros de bandas y a los que Trump quiere deportar a El Salvador. Los vamos a echar. Me han elegido para eso y a los jueces no, decía Trump al ser preguntado por su plan de deportaciones express. Un plan para el que está utilizando una ley de 1798 que solo se ha usado 3 veces y en tiempos de guerra. La semana pasada, un Tribunal Supremo muy dividido permitió a Trump seguir invocando esta ley, pero advirtió de que los migrantes expulsados deben tener tiempo para recurrir su deportación. Ahora la Corte le obliga a suspender las deportaciones hasta nueva orden. Mientras, en Italia, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se ha reunido con el secretario de Estado del Vaticano. El encuentro se produce en medio de la tensión entre ambos, desencadenada por las políticas migratorias de la Casa Blanca y los llamamientos por parte del Papa en contra de la represión a los migrantes. Almudena Lopesino. El Vaticano ha emitido un comunicado después de esa reunión entre Vance, el cardenal Parolin, la mano derecha del Papa Francisco, y el ministro de Exteriores, el arzobispo Paul Gallagher, en el que han calificado de cordial el encuentro y se han mostrado esperanzados por una futura colaboración entre la Iglesia Católica y los Estados Unidos. La Santa Sede ha mostrado cautela a la administración Trump, pero sí han expresado su temor por las políticas migratorias de Donald Trump. Han pedido a Washington soluciones pacíficas tanto para Ucrania como para Gaza. En el texto confirman que ha habido un intercambio de opiniones sobre los asuntos en política internacional que más preocupan al Vaticano. Además de Ucrania y Gaza, han pedido especial atención a los migrantes, a los refugiados y a los prisioneros.
J.D. Vance llegó a Italia este viernes. Antes de reunirse con la Santa Sede, estuvo con Giorgia Meloni para hablar de, entre otros asuntos, los aranceles a Bruselas. Esas tasas del 20% a la Unión Europea ahora mismo y hasta dentro de 3 meses están pausadas, pero siguen siendo protagonistas en la política nacional. En Génova siguen dándole vueltas al viaje de Pedro Sánchez a China de hace un par de semanas. Insisten en que fue un error. Escuchamos a Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica. Muchos países de nuestro entorno, el último Italia, lo normal es que vayan a Estados Unidos a negociar con respecto a Estados Unidos y a reducir los aranceles. El único país que se le ocurre ir al principal enemigo de la guerra comercial de Estados Unidos, a China, es a España. Viaje inoportuno e imprudente en este momento. Sin duda, la diplomacia en nuestro país debería implicar más astucia y más inteligencia. Desde el PSOE creen que los populares cada vez que salen del país es para dejar mal a España. Su portavoz, Esther Peña, les pide que por lo menos se echen a un lado. El Partido Popular cada vez que sale de España solo lo hace para hablar mal de nuestro país. Es la única estrategia en política internacional: obstaculizar la acción del gobierno y demostrar que no tiene ni idea en política internacional. Que al señor Feijóo le pediría que si no es capaz de sumar, que no estorbe. Al menos, señores del Partido Popular, pónganse al lado de España, pónganse al lado del gobierno de España, tengan un poco de decencia. Los socialistas también han entrado en otro de los temas que está ocupando la política nacional, sobre todo las últimas semanas, y es la gestión de Carlos Mazón el día de la Dana. Peña también le ha pedido a Núñez Feijóo transparencia. Le ha instado a que haga públicas las llamadas de ese día, el 29 de octubre, entre el líder popular y el presidente de la Generalitat. Mientras las emergencias se desbordaban, el señor Mazón estaba desaparecido de sobremesa, pero mientras esto pasaba, se supone que el señor Feijóo tenía información real en tiempo real. Exigimos saber qué hablaron, cuándo hablaron, el listado de llamadas de ese día entre el señor Mazón y el señor Feijóo. Y precisamente sobre la Dana, este fin de semana hemos desvelado aquí en la SER que 3 influencers, casi 6 meses después de la tragedia, aún no han entregado el dinero que recaudaron para los afectados, casi 1 millón de euros. En su momento, un grupo de creadores de contenido atacaron a las ONGs tradicionales como Cruz Roja o Cáritas con una campaña de bulos en redes sociales. Los afectados han asegurado que sí les está llegando su dinero y desde las organizaciones han aportado datos de lo recaudado y lo entregado. Radio Valencia, Sergio Aires Machado. Cruz Roja ha destinado más de 28 millones de euros en ayudas directas a afectados por la Dana y ha atendido a más de 128.000 personas desde el 29 de octubre. Ese es el balance que hace la responsable del plan de recuperación, Pilar Solar. Estamos atendiendo a 128.000 personas y sobre todo con un grupo de voluntarios muy importante, que son 7.163. El 53% de nuestras donaciones han venido de particulares. No son los únicos. Cáritas ha distribuido más de 2 millones de euros en ayudas y Casa Caridad casi 5. Ayudas que llegan, como confirma Cristian Lesaec, de la Asociación de Damnificados del Horta Sud. El monedero de Cruz Roja, por ejemplo, va llegando. Hemos recibido donaciones de personas anónimas que directamente han hecho la donación por medio de la cuenta. Hemos recibido también donaciones, por ejemplo, de una empresa que nos ha regalado una furgoneta. También se han sumado grandes empresas y sus fundaciones que han donado grandes cantidades de dinero a la reconstrucción. Los vecinos de Calafell han convocado un minuto de silencio frente al ayuntamiento este mediodía para condenar el asesinato de una mujer a manos de su pareja. En Tarragona está previsto que en las próximas horas pase a disposición judicial el hombre acusado de haberla matado. Fue detenido el pasado viernes, detuvo su coche en un control de los Mossos, confesó que llevaba el cuerpo de su mujer en el maletero. Radio Barcelona, Oriol Soler. Los Mossos intentan esclarecer ahora dónde se cometió el crimen, en qué momento y qué intenciones tenía el hombre cuando cargó en la parte trasera de su coche el cuerpo sin vida de su mujer. En las próximas horas el juez de guardia deberá decidir si lo manda a prisión provisional y la policía catalana, aunque tiene que acabar de dibujar la sucesión de los hechos, trabaja con la hipótesis de un crimen machista, ya que los agentes que comprobaron que efectivamente había un cadáver en el maletero del coche del hombre vieron que el cuerpo de la mujer tenía signos evidentes de violencia. El hombre se entregó en la AP7 a una patrulla de los Mossos a la altura de Constantí, un pueblo muy cercano a Tarragona. En lo que llevamos de año son 9 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas. El 016 es el teléfono de atención contra la violencia machista, no deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas.
Hay historias de reyes, dragones y de campanas, de soles y estrellas en pucheros. Cadena SER presenta Territorios Mágicos, del 9 al 11 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber, reír, pasear y conversar con Rosa María Calaf, Alejandra Vallejo Nájera, Pedro Ruiz, Sergio del Molino, Manuela Carmena y Antón Losada, con visita al Castillo de Loarre y cena con soles y estrellas. Porque Huesca es otra historia. Toda la información de venta de entradas y abonos en territoriosmágicos.com. Una iniciativa de Cadena SER junto al Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón. Matinal Cadena SER. Pilar Díaz de Aguilar. We move overseas now to the high-stakes nuclear talks between the U.S. and Iran. Estados Unidos e Irán han vuelto a reunirse este fin de semana para negociar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní tras la toma de contacto del pasado sábado en Omán. Esta vez lo han hecho en Roma y ambas partes han asegurado que las conversaciones avanzan en un ambiente constructivo. De hecho, han confirmado que seguirán la semana que viene, Sohaib. Y ambas partes también se encargan de rebajar las expectativas con estas reuniones, que son solo tomas de contacto. Todos son buenas intenciones, pero ni Estados Unidos ni Irán parecen próximos a cerrar un acuerdo que limite el poderío nuclear de Teherán. El propio responsable de Exteriores de la República Islámica se encargaba de transmitirlo al término de esa reunión. No hay razones para el optimismo, ha comentado a una cadena iraní. El objetivo de Trump es que Irán abandone su plan de desarrollo nuclear por completo. Cuenta con una base importante, las sanciones económicas que ahogan al país asiático, pero desde Irán se ven fuertes en la negociación porque cuentan con el respaldo de Rusia. En Oriente Próximo, en las últimas horas, los bombardeos israelíes han matado al menos una treintena de gazatíes, más de 90 en apenas 2 días. Netanyahu ha rechazado la última propuesta de Hamás, en la que proponía la liberación de todos los rehenes a cambio de un alto el fuego permanente. El gobierno israelí ha dicho que recuperarán a todos los secuestrados sin rendirse ante las exigencias de la milicia. Carlos. Ante las críticas que le llegan dentro de Israel por la gestión que está haciendo de la guerra en Gaza, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha insistido en que recuperarán a todos los rehenes sin rendirse ante Hamás y ha calificado de absurda la propuesta de la milicia palestina para liberar a todos los rehenes a cambio del cese de la guerra y la retirada de sus tropas. Horas antes, el portavoz de Netanyahu decía que las condiciones de Hamás son una maniobra manipuladora. Y mientras las negociaciones siguen encalladas, Israel continúa matando civiles en Gaza. 92 palestinos han muerto, muchos de ellos niños, y más de 200 han resultado heridos por ataques israelíes en apenas 48 horas. También de la crónica internacional, en Reino Unido, miles de personas se han manifestado en algunas de las principales ciudades por los derechos de las mujeres trans, después de que el Tribunal Supremo del país estableciera que la definición legal de mujer se basa en el sexo biológico. La sentencia llegó el miércoles. En ella la justicia dictamina que la Ley de Igualdad de 2010 hace referencia expresa y únicamente a la mujer biológica. Eso en Reino Unido. En Roma, el Papa, que continúa recuperándose de la neumonía por la que estuvo ingresado cerca de 40 días, quiere ir al Urbi et Orbi de hoy. Este sábado ha acudido a la Basílica de San Pedro antes de la tradicional vigilia del Sábado Santo. Belú Jiménez. En torno a las 6 de la tarde ha aparecido el pontífice sin necesidad de llevar las gafas de oxígeno en la Basílica de San Pedro. Allí se ha detenido para rezar y saludar a un grupo de peregrinos estadounidenses. Desde el Vaticano son prudentes con su agenda, aunque según lo previsto para la ceremonia del Domingo de Resurrección estará presente tanto en la misa como en la posterior bendición Urbi et Orbi, bendición que, debido a su delicado estado de salud, leerá uno de sus colaboradores. Ya el jueves, el Papa aseguraba que está viviendo la Semana Santa. Está viviendo la Semana Santa como puede. El pontífice ha estado ingresado casi 40 días en el hospital por una neumonía bilateral y recibió el alta hace casi un mes. 7:19, 6:19 en Canarias. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 37.058. Serie 16. Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es.
Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. La capacidad de los embalses españoles está en máximos históricos. 1 de cada 3 supera el 90% de su capacidad, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica. Como decíamos en portada, las lluvias de marzo y abril han sido un alivio para los agricultores, aunque no para todos. Tenemos el problema de que se acumula el agua en la zona baja y se pudre lo que es la fruta que está en contacto con el terreno. Este producto, lo que es la fruta roja, tanto el arándano como la fresa, son propensos a tener hongos que impiden que su producción sea normal. Ha llovido tanto que las raíces se han ahogado y podrido. Un buen ejemplo son las fresas, las legumbres o las hortalizas como la patata. Una de las comunidades que más nota este problema es Andalucía. Los cultivos más afectados son los de Sevilla, Almería y Cádiz. Nos lo cuenta Enrique Carneado. Las lluvias de los últimos meses en Andalucía han provocado daños significativos en cultivos y caminos rurales. Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG, el exceso de agua ha afectado especialmente a los cultivos hortícolas y cereales en varias provincias. En Sevilla, los cultivos de secano como el girasol y el garbanzo aún no han podido sembrarse debido a la saturación del suelo. Además, los cereales de invierno están sufriendo enfermedades. También en el Bajo Guadalquivir, los cultivos de guisantes están experimentando podredumbre en las raíces por exceso de agua. En la provincia de Huelva, la excesiva humedad también ha perjudicado especialmente al cultivo de los frutos rojos, en particular a la fresa. Además, los fuertes vientos han dañado más de 200 hectáreas de invernaderos en esta provincia onubense. Las lluvias persistentes también han afectado a la provincia de Almería, donde los cultivos hortícolas de invernadero y al aire libre, como el brócoli, pepino, pimiento, sandía o melón, también han sufrido daños. Ramón García, de COAG. Nunca ha llovido como está lloviendo ahora, al menos que yo recuerde, ¿sabes? Es verdad que se complica también. Si los arroyos no tienen un mantenimiento adecuado, al final los cauces dejan de correr, el agua no la puede engañar y corre por lo alto de la finca. También la provincia de Cádiz ha registrado pérdidas que Asaja cifra en 5 millones de euros. Según esta organización agraria, la campiña jerezana ha sido la más afectada, con pérdidas de casi 2 millones de euros, seguida de la Sierra de Cádiz. Lluvias que lo que sí garantizan es una campaña de riego con mayor dotación que la del pasado año. Apenas están acabando las vacaciones de Semana Santa, pero que sepan que si no han organizado aún las de verano, ya van tarde, porque una gran mayoría ha reservado ya sus planes para los próximos meses. Un 20% de hecho ya ha pensado incluso en después de septiembre. Lo de reservar con tanta antelación es una tendencia, como lo van a ser este verano los hoteles de 4 y 5 estrellas, a pesar de que han subido sus precios. Edu Hernández. La subida de precios en el sector turístico tras la pandemia se ha hecho muy notable. Solo esta Semana Santa los hoteles han subido de precio, otra vez, un 8%, según la plataforma SiteMinder, que estima también que la antelación de las reservas para estas vacaciones ha pasado de 85 a 94 días. El sector hotelero ha sido uno de los grandes protagonistas de este encarecimiento y que ha llegado incluso a decir que subir precios es normal, que la gente se ha insensibilizado. Jorge Marichal es presidente de la patronal CEAT. Que ya la gente no está tan crispada con el tema del precio, que están viendo que no es casualidad, que el precio lleva añadido o lleva aparejado un incremento del valor añadido. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en claro, porque eso es lo que va a propiciar que se consolide este crecimiento. Aunque reconocen también que la facturación extra que han conseguido viene por desplazar la oferta hotelera al lujo, es decir, a establecimientos de 4 y 5 estrellas con un precio superior y que no todos se pueden pagar. Impulsado por la atracción de mayor gasto medio por turista. Esa atracción y ese gasto medio no es gratuita. Ese gasto medio viene impulsado, que ya ahora lo veremos también, por una mejora en la oferta. Es decir, estamos mejorando por la parte alta y con la misma planta hotelera, o quizás incluso un poquito menos, estamos consiguiendo mayor facturación porque se está mejorando la categoría. Así que, ¿qué está haciendo el consumidor para esquivar este encarecimiento? Pues reservar antes para pagar menos. Esta primavera, según datos de CEAT y PricewaterhouseCoopers, los hoteles trabajan con una ocupación en cartera 90 días del 46%. Ahora, si miramos más allá, la plataforma turística Travelgate X estima que alrededor del 23% de las reservas que se están haciendo, es decir, 2 de cada 10, son para después del verano. Pues vamos ya con la información del deporte.
En Matinal, los deportes. Este domingo el Real Madrid juega contra el Athletic Club tras la remontada de ayer del Barça contra el Celta y la derrota del Atlético de Madrid en el Estadio de Las Palmas. Diego Machuca, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El Atlético de Madrid quedó prácticamente fuera de la pelea por la Liga tras perder por 1-0 frente a la Unión Deportiva Las Palmas con gol sobre el final del encuentro de Javi Muñoz. Así que con este resultado, la Unión Deportiva Las Palmas sale provisionalmente de la zona de descenso. Una victoria importante para ellos, como bien explicó Alberto Moleiro en el tramo final de Carrusel. Al final veníamos haciendo las cosas bien de un tiempo para atrás. Por mínimos detalles pues no conseguíamos los resultados que queríamos, pero bueno, llevamos 2 victorias seguidas y ahora tenemos que estar enfocados en el miércoles, que es un partido también muy complicado y que queremos sumar también. Con este resultado el Atlético de Madrid se queda a 10 puntos del Barcelona en la clasificación, porque además los azulgranas consiguieron ganar al Celta de Vigo por 4-3. Por su parte, el entrenador del Celta, Claudio Giraldes, denunció insultos racistas a su jugador Ilex Moriba. Aprovecho para condenar insultos racistas que ha recibido hoy cuando fue sustituido, ya que me preguntas por él. Creo que es algo que es triste que a día de hoy siga pasando en el fútbol y no me tiene que contar nada, lo he escuchado. También dijo que desea que el jugador esté en el Celta durante muchos años más. Y el Barça con esta victoria le saca 7 puntos al Real Madrid, que juega hoy contra el Athletic Club a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. En la convocatoria del Madrid vuelven Camavinga y Lunin, pero está ausente Mbappé por lesión, mientras que en el Athletic Club no viaja con el equipo Nico Williams. El entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, aprovechó la rueda de prensa para enfatizar que él sigue teniendo una buena relación con el club. No me arrepiento de nada, yo siempre he tenido una óptima relación con el club, la tengo y siempre la voy a tener. No hemos tenido nunca y no vamos a tener nunca ningún tipo de enfrentamiento. Decir que hay enfrentamiento entre mí y el club no es la realidad, significa engañar a la gente. Por su parte, en el resto de encuentros disputados en Liga, el Rayo Vallecano y el Valencia empataron a 1 y el Mallorca empató a 0 frente al Leganés. En los partidos de hoy, además de la visita del Atlético al Real Madrid, a las 2 de la tarde el Valladolid recibirá a Osasuna, a las 4:15 el Villarreal hará lo propio ante la Real Sociedad, mientras que a las 6:30 se enfrentarán el Sevilla y el Alavés. En segunda división, el Racing Club de Ferrol se impuso por la mínima frente al Eldense, el Racing de Santander venció por 1-3 al Huesca, el Levante apalizó por 5-2 al Zaragoza, mientras que el Burgos y el Cádiz empataron a 2. En tenis, Carlos Alcaraz se enfrentará hoy a Holger Rune en la final del Conde de Godó a las 4 de la tarde, y en Fórmula 1, hoy es la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí a las 7 de la tarde, donde Carlos Sainz saldrá desde la 6ª posición y Fernando Alonso desde la 13ª. Gracias, Diego. Y antes de despedirnos, las tradiciones de este domingo de resurrección, como la bajada del Ángel en Tudela, en Navarra, o la tamborrada en el centro de Madrid. María Ibáñez, buenos días. Sábado Santo de contrastes, de las marchas vibrantes a la sobriedad y al silencio. Es el penúltimo día de procesiones, aunque algunas ciudades como Madrid se despide hoy de los cortejos procesionales. Aunque el mal tiempo ha jugado una mala pasada, la Hermandad de la Soledad solo ha podido salir a las puertas de su sede canónica por la lluvia, igual que el Santo Entierro de Valladolid. Las gotas han impedido su estación de penitencia. El Cristo de la Victoria en Cáceres sí ha tenido suerte. El tiempo también ha respetado en Murcia, donde el Cristo yacente ha discurrido en silencio. En Cuenca, la procesión del duelo a golpe de tambor. Y en Sevilla, pleno este sábado santo, han salido las 5 hermandades. Y aunque ya queda poco de Semana Santa, todavía queda el broche dorado, el domingo de resurrección. Pues nos vamos con el festival que inaugura la temporada, el Sansan en Benicàssim, que esta noche ha celebrado la 3ª y última noche con artistas como Amaya, Lori Meyers o Alcalá Norte. Sombran las ventas, nalgas sobre blando, hace tiempo que no pienso en el horror. Por el escenario han pasado casi 60 grupos en estas 3 noches de festival y han acudido alrededor de 45.000 personas. La vida cañón. Así nos vamos, se quedan con la hora extra con Dani de la Fuente. La información vuelve en media hora en A Vivir con Lourdes Lancho y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Actualizaremos la situación del tráfico a lo largo del día en la antena de la SER. Recuerden que las peores horas en carretera empiezan a partir de las 11. Que tengan un feliz domingo y una buena vuelta si es de los afortunados que ha tenido vacaciones. Hace tiempo que no pienso en el horror. 6 horas seguidas metido en un cuarto escuchando mi nueva canción, soñando vivir.
Matinal Cadena Ser. Pilar Díaz de Aguilar.